Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que siempre nos acompañan a través de las redes sociales. Les saludamos, como siempre, cordialmente, su hermano y amigo Wilfredo Benítez. Y como siempre, les traemos una porción de la Biblia, una pequeña meditación, la cual, como había mencionado, quería compartir con ustedes los versículos de la Biblia porque sé que en muchas ocasiones escuchamos las enseñanzas, pero no tenemos la Biblia a la mano, y es importante que nosotros, cada vez que escuchamos una predicación o una enseñanza o una reflexión, que tengamos siempre presente de lo que es la palabra del Señor, que siempre debe estar basado, centrado en lo que es la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a saber si muchas veces estamos en nuestros trabajos? En mi caso, mi trabajo es conducir, muchas veces voy escuchando y no tengo la oportunidad, muchas veces escucho predicaciones de algunos hermanos y mi anhelo, me dan ganas de comentar un amén en todo aquello que voy escuchando, porque conozco que lo que están hablando es basado en lo que es la palabra del Señor. Pero como mencioné, muchas veces no tenemos la oportunidad. Por eso es importante que tengamos, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor escrito para que podamos corroborar lo que se nos está predicando. Como el Señor lo dijo, nosotros tenemos conocimiento de que las iglesias, las congregaciones, yo me gusta usar la palabra congregación porque iglesia solo es una, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay bastantes congregaciones que están con diferentes nombres basados en las denominaciones o nombres que se les han puesto a estos lugares, a los templos, pero es importante saber de que nosotros como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo y como creyentes de fe, sabemos de que hay una sola iglesia. Y es importante que entendamos esto, de que a pesar de los nombres que tengan los templos, la doctrina debe de ser la misma. La doctrina debe de estar centrada en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. En esta tarde quiero compartir unos versículos de la Biblia y los tengo escritos acá en la pantalla para que puedan también leer conmigo aquellos que tengan el deseo y el anhelo de leer la palabra del Señor. El texto que he tomado está en Romanos capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Y esto nos habla acerca de nuestra fe, los débiles, los fuertes en la fe. Entonces el tema que he escogido para esta prédica es ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Debemos siempre hacernos un autoanálisis para poder verificar dentro de nosotros mismos cómo nosotros estamos creyendo en la palabra del Señor, porque como mencioné, la palabra del Señor nos dice que hay débiles y hay fuertes en la fe. Los débiles en la fe tiene como título el principio de esta lectura que comienza en el capítulo 14. Pero en estos versículos que he tomado, dice la palabra del Señor, la leo y tal como está escrita, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como mencioné, nosotros muchas veces cuando leemos la palabra del Señor, a veces lo hacemos corrido, tendemos a leer bastante y es importante que nos detengamos, como mencioné, a meditar, a analizar, a hacernos un autoanálisis en nuestra vida como creyentes que somos para ver cómo está nuestra fe. Los débiles en la fe es el título que tiene esta porción bíblica, como mencioné, puede
se puede leer del capítulo 14, versículo 1 en adelante, hasta llegar acá al capítulo 15, donde tomé estos versículos para que podamos reflexionar en ellos. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en la palabra del Señor? Desde el capítulo 14, Pablo está haciendo una descripción de lo que estaba atravesando la iglesia que estaba establecida, o la iglesia formada en Roma. Esta iglesia estaba formada por judíos y gentiles. Habían de las dos denominaciones, y como nosotros hemos leído en la palabra de Dios y hemos aprendido a través de predicaciones, dice la palabra del Señor, que de dos pueblos el Señor hizo uno solo. Ahora, estos dos grupos o estas dos, generaciones tenían diferencias, y estos dos pueblos, por decir así, que debió haber sido un solo pueblo, ya que estaban dentro de la iglesia, eran creyentes que profesaban creer en nuestro Señor Jesucristo, pero al parecer ellos estaban experimentando una situación que se enfocaba en la diferencia de tener una fe genuina y verdadera. O sea, tenían una diferencia. Unos decían tener más fe que otros. Y esta situación había creado una tensión entre ellos, y eso es lo que el apóstol Pablo está describiendo en los versículos, en el contexto de este capítulo 15. Había una tensión en ellos entre los que estaban perseverando fuertes en la fe, que posiblemente, como hemos aprendido, el evangelio fue predicado a los gentiles por medio de la predicación, fue que nosotros llegamos a creer, y muchos de nosotros, incluso hoy día, experimentamos una fe más fuerte que aquella que deberían experimentar el pueblo escogido de Dios, hablando terrenalmente, que es el pueblo de Israel. Pero los gentiles posiblemente eran los que tenían una fe más genuina, una fe más fuerte. Ahora podemos ver esto también, que la situación estaba creando esa tensión, pero dice el versículo 1 del capítulo 15, así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es un mensaje directo para nosotros, aquellos que creemos en la palabra del Señor y que luchamos por perseverar cada día. Sabemos de que en la iglesia siempre hay esta diferencia en cuanto al nivel de la fe que nosotros tenemos, porque muchos tenemos fe, pero varía de persona a persona, porque tal vez es por la falta de conocimiento en lo que es la palabra del Señor. Esa fe tiende a flaquear en algunos y tiende a debilitarse. Mas aquellos que perseveramos día tras día luchando por conocer más a nuestro Dios y experimentamos las promesas, experimentamos las maravillas de Dios en nuestra vida, sabemos de que cada día vamos siendo edificados, cada día más esa fe va creciendo en nuestra vida. Ahora, como mencioné, esto es en cuanto a los fuertes en la fe. Dice el versículo 1 que he leído, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que nosotros entendemos por fe. Por fe sabemos de que debemos de poner a los demás antes que nosotros. Debemos de dejar el egoísmo, debemos de dejar el orgullo y siempre ocuparnos, de aquellos que están débiles. ¿Quiénes son los que en ese tiempo, en la descripción de esta iglesia, los débiles? ¿Quiénes eran esos débiles? Como mencioné, es posible que haya sido aquel grupo, de judíos que seguían ciertas ceremonias religiosas, que seguían ciertas leyes religiosas, siempre creyendo, siguiendo las ordenanzas que estaban escritas en las leyes. Pero como nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él dijo en sus propias palabras: Padre, quita lo primero para que establezcas lo último. Y ahora nosotros que creemos en esa palabra sabemos
de que por gracia nosotros somos salvos. Esa fue la gracia que nos trajo el consuelo, la paz a nuestra vida y la salvación a nuestra vida. Ahora nosotros, el deber de nosotros es estudiar, escudriñar las Escrituras, creer en la palabra de Dios para poder guiarnos cada día, siempre caminando por fe, viendo al invisible. Ahora, los débiles en la fe demostraban de esta manera que ellos demostraban de la forma, como mencioné, siguiendo prácticas, solamente prácticas religiosas. ¿Y qué es lo que sucedía? Había una separación tal, ¿verdad? No vamos a ir tan lejos, ¿verdad?, de creer en lo que es la palabra del Señor, porque aún hoy en día sabemos de que hay muchos religiosos que hacen este tipo de diferencia. Algunos se creen mejores que otros, provocando una separación en grupos los cuales profesan una cosa y otros profesan otra. Debemos de estar centrados en nuestra fe, creer de que hay un solo Dios, que hay una sola fe y que hay un solo bautismo por el cual nosotros hemos sido bautizados. Ahora, estos que provocan esas divisiones, si les podemos llamar, o separaciones, lo hacen de una manera creyéndose superiores o mejores que otros, agradándose a sí mismos con esas actitudes. Ellos buscan agradarse a sí mismos creyéndose de que están en un nivel más alto, pero debemos nosotros entender que delante de Dios, todos aquellos los que hemos creído en la palabra del Señor y hemos recibido el don de la salvación, el perdón de pecados, todos valemos lo mismo delante de nuestro Dios. Valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que hacen esto, los que se creen superiores, los que se creen mejores que otros y buscan la manera de agradarse a sí mismo, ellos ignoran lo que la palabra del Señor enseña, porque eso es lo importante de que nosotros leamos la palabra del Señor y tengamos siempre en mente que es la palabra del Señor la que nos va a revelar, la que nos va a enseñar por medio del Espíritu Santo. Si nosotros le pedimos la dirección a nuestro Dios, Él nos va a guiar por medio del Espíritu Santo a que tengamos un entendimiento y que no nos comportemos como de tal manera, como ignorantes, ¿verdad? Como lo están haciendo muchos, como menciono, creyentes de la palabra del Señor, pero ignoran muchas cosas que la palabra enseña. ¿Por qué razón? Porque no estudian la palabra de Dios, pero ella nos habla con claridad. Dice el versículo 2 que tenemos acá en pantalla: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, es por eso, hermanos, que debemos prestar mucha atención a lo que la palabra del Señor nos dice. La palabra del Señor habla clara y debemos siempre vivir con esa esperanza firme, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que nosotros leemos en la Biblia, si prestamos atención y le pedimos la dirección a nuestro Dios, nos va a revelar algo que es muy importante, como está escrito en la palabra del Señor. En Marcos capítulo 13, versículo 1 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es lo importante, no debemos enfocarnos en preocuparnos por hacer las cosas solamente en una forma que nos agrade a nosotros. Debemos de buscar agradar a nuestro Dios. ¿Y qué le agrada a nuestro Dios? Que nosotros nos apeguemos a su palabra. Dice la palabra del Señor en el versículo 32 del libro de Marcos: pero de aquel día, dice, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como mencioné, las personas viven preocupadas pensando
en los tiempos. Hay personas que cuando quieren entrar en una conversación y hablar acerca de lo que es la palabra del Señor, siempre van buscando a tener una especie de debate, lo cual el Señor no nos ha llamado a debatir en ninguna manera. Nos ha mandado a contender, a defender nuestra fe. ¿Qué significa? Que nosotros debemos de defender nuestra fe, pero no peleando, no tratando de convencer a las personas con nuestras propias palabras, sino hablar todo aquello que esté respaldado por la palabra de Dios. De esa manera nosotros no vamos a tener ninguna confusión y nadie cuestionará lo que la palabra del Señor enseña. Versículo 31 del capítulo 13 de San Marcos, parece que mencioné versículo 1, pero es versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice el versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esa es la importancia por la cual nosotros debemos de vivir siempre velando, esperando la venida de nuestro Señor. Y como hemos aprendido y muchas veces se nos exhorta en los trajines que llevamos en esta vida, muchas veces olvidamos clamar y pedir al Señor, como dice Apocalipsis, que dice que la iglesia dice ven, el Espíritu dice ven. Entonces nosotros debemos de clamar por la venida de nuestro Dios y no debemos de vivir pensando en lo que es la muerte, siendo de que nuestro Señor venció la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo es que nosotros aprenderemos si nosotros no buscamos la ayuda de nuestro Dios? ¿Cómo vamos a entender la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo? Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, dice. Si nosotros no buscamos la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida, muchas veces vamos a leer las Escrituras y vamos a crear nuestras propias ideas, vamos a vivir enfrascados en conceptos, vamos a vivir enfrascados en ideas, vamos a vivir enfrascados en diferentes cosas que nosotros podemos crear, pero aquí la Biblia dice bien claro que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Pidamos la ayuda del Señor y estudiemos la palabra de Dios y Él nos va a revelar por medio de la fe que nosotros empleemos, nos va a revelar qué es lo que Él nos quiere decir con su palabra, la palabra que nos ha dejado escrita, como dice en el versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron, dice antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Tenemos la palabra de Dios, tenemos 66 libros para estudiar y entre ellos vamos a encontrar el verdadero significado de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero nunca debemos de confiar excesivamente en nuestro propio juicio, en nuestra propia opinión. Debemos ser humildes, presentarnos con humildad delante de Dios y pedirle la dirección para que Él nos pueda ayudar a entender lo que su palabra dice. Ahora, leyendo el libro de Proverbios encontramos también una pregunta que viene a afirmar lo que dice el Proverbios capítulo 3 versículo 7. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios capítulo 24 versículo 12 hace esta pregunta. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? O sea, prácticamente viene a hacer lo mismo. Esa es la parte A del versículo 12 del capítulo 24. Nunca se ha visto una persona que emplee sus propias ideas, sus propias habilidades, las cuales, hablando en sentido espiritual, muchas personas se han convertido en herejes, se han convertido en apóstatas. Ahora predican en contra, atacan la verdad. Y otros han creado sus propias teorías, sus propias enseñanzas
quitando de esta manera parte de la Biblia, ignorando lo que la palabra del Señor dice, de que todo aquel que le quite o le añada a esta palabra, las plagas que están en ella vendrán sobre él. Pero muchos ignoran eso, como mencioné, por no estudiar lo que es la palabra del Señor. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Y dice la parte B del capítulo 24, versículo 12, más esperanza hay del necio que de él. Es una palabra bien clara y no es para que todo aquel que es necio, como lo dice Salmos capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la palabra está diciendo acá, no hay hombre que sea sabio en su propia opinión. Y si ese fuera el caso, dice que hay más esperanza en un necio que en aquel que se cree sabio en su propia opinión. ¿Por qué razón es que la gente actúa con soberbia? ¿Por qué razón es que la gente actúa con rebeldía? Y es algo que lo podemos, como mencioné, diariamente podemos apreciar cómo la gente se comporta delante de nuestro Dios por la falta de fe. Porque en este momento estoy hablando del pueblo cristiano, estoy hablando de la iglesia. Mucha gente dentro de la iglesia se comporta con una rebeldía, con una indiferencia a la palabra de Dios, se comporta con soberbia, pero es por la falta de conocimiento. Y esto, falta de conocimiento, es por no prestar atención a lo que es la palabra de nuestro Dios. La palabra lo dice en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esas son palabras que nosotros debemos de tomar en cuenta porque en nuestro diario vivir, como mencioné, podemos llegar a momentos en los cuales si nosotros estamos débiles en la fe, que eso es lo que estamos hablando, el tema es ¿cómo está tu fe? Los que estamos débiles en la fe tendemos a enojarnos, a comportarnos de diferentes maneras, en lo cual refleja todo lo contrario de una persona cristiana, de una persona de fe, de un creyente. Es importante que nos mantengamos fuertes en esa fe. Debemos de tener el conocimiento adecuado de la palabra del Señor. Y cómo el enemigo está trabajando en tratar de frenar a aquellos que se prestan a ciertas cosas con diferentes prácticas, hablando de emocionalismo, hablando de diferentes prácticas religiosas que muchas veces solamente es entretenimiento. Muchos templos, como mencioné, la iglesia del Señor es una sola, pero muchos templos están llenos de entretenimiento, están llenos de tanto show y la persona está entretenida y muchas personas les gusta agradarse a sí mismo asistiendo a estos lugares. Tanto así que cuando llegan a un lugar donde se está predicando la palabra del Señor tal y como está escrita y leyéndola expositivamente, se burlan algunos. Algunos dicen que es una iglesia muerta, que es una iglesia que no tiene gozo, que no tiene avivamiento. Pero ¿qué pasa dentro de nuestra vida? En esos lugares donde experimentan aquellos supuestos avivamientos, al salir de ahí, la persona continúa en su vida, una misma vida miserable, problemas en los hogares, problemas con los hijos, problemas en los trabajos, problemas en la carretera cuando van conduciendo. El gozo les dura mientras están escuchando aquella batería, están escuchando aquel piano, aquellos instrumentos que le llenan las vibras al cuerpo. Y de esa manera se agradan a sí mismos, pero no quieren agradar a Dios escuchando lo que es la predicación expositiva. Hoy en día, este conocimiento no lo tiene la gente, porque no lo haya en ningún lado. Solamente lo puede encontrar porque no se congrega, porque no se congrega. La otra razón es porque no ora. Otra razón, no escucha
la palabra de Dios. Y la otra, la más importante, no leen la palabra de Dios. Y todo esto está unido. Es una unión que hay entre la oración, la lectura, escuchar la palabra de Dios, escuchar las predicaciones y otra de las maneras que el Señor, nosotros nos repetimos ese versículo, ¿verdad? A cada rato que el Señor ha mandado que no debemos de dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Entonces, cuando la persona así muestra la debilidad que tiene en su fe, no se congrega, no ora, no lee la palabra de Dios, y eso lo lleva a vivir una ignorancia total, si se le puede decir, una ignorancia total que lo lleva a experimentar diferentes situaciones en su vida de las cuales no encuentran la razón ni el por qué están atravesando ciertas situaciones. La falta de conocimiento es un grave problema en el cristiano. Debe de tener conocimiento, y para llenarnos de conocimiento debemos de asistir a la iglesia, leer la palabra del Señor, debemos de orar y debemos de estar constantes en esa fe. Cuando la palabra de Dios nos revela claramente el propósito de Dios en nuestra vida, la palabra del Señor nos revela cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. La palabra del Señor nos revela cómo nosotros debemos de comportarnos, cuál debe de ser nuestra actitud, y sobre todo, la palabra de Dios nos enseña el verdadero significado de la fe genuina. El verdadero significado de la fe verdadera. Hebreos capítulo 11, versículo 1, un versículo muy conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora el mundo, la fe la tiene basada en todo aquello que puede ver. Y como mencioné, los débiles en la fe, los cristianos que están débiles en la fe, tienden a seguir esa línea. Quieren ver bendiciones. La fe de ellos quieren aplicarla si ven. Pero es importante que nosotros nos mantengamos con una fe genuina, una fe, como dice acá, con una convicción, dice una convicción de lo que no se ve. A Dios nadie le vio jamás, nosotros nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, pero creemos por fe. Y dice que es la certeza de lo que se espera. Tenemos la esperanza que nuestro Señor, como ha prometido, va a venir por una iglesia blanca, pura, sin manchas, sin arrugas. ¿Y cómo lo creemos? Por fe. La fe debe de ser una fe que debemos de alimentar cada día, y la forma de alimentarla cada día es con la palabra de nuestro Dios. La única forma que vamos a entender esto es por medio de la palabra de Dios. Como mencioné, la palabra nos ha sido dada, nos ha sido dejada para que nosotros aprendamos. ¿Qué dice el versículo 4? Porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchas veces vamos a atravesar cosas difíciles en nuestra vida, pero hay algo que si nosotros nos mantenemos con una fe fuerte, eso nos va a ayudar a tener paciencia primeramente. Y luego que atravesemos y salgamos de esta situación, vamos a tener la consolación que encontramos solamente en las Escrituras. Y eso produce que sigamos fuerte en la fe y la esperanza. Creer esta palabra nos lleva a tener una fe verdadera. Creer en la palabra de Dios nos lleva a tener una fe verdadera. ¿Y qué es lo que esta fe verdadera hace en nuestra vida? Hay 3 puntos que debemos tenerlos bien presentes. 3 puntos claves
básicos que debemos de tener presente. ¿Qué produce en nosotros la fe genuina, la fe verdadera? Primeramente, nos lleva a actuar con fe y nos ayuda a hablar con otras personas acerca de las maravillas de Dios que ha hecho ya y que está haciendo en nuestras vidas. Esto solo lo podemos hacer por fe, porque ¿qué persona que no cree que Dios está obrando en su vida puede dar testimonio? Las personas a veces dicen tener fe, pero no tienen la suficiente para poder aceptar de que todo aquello bueno o malo que venga a su vida viene de parte de Dios. Dios obra, dice la palabra del Señor, que no son cosas malas, porque Dios no pone carga en nosotros que no podemos llevar, pero dice la palabra del Señor que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Muchas veces las cosas no van a suceder como nosotros queremos y le llamamos malas, pero es porque Dios en su omnisciencia sabe que es algo que nos va a afectar si sale de la manera que nosotros queremos. El segundo punto es algo muy importante, y es que nuestra fe no solo debe de ser algo interior, esa no solamente debe de estar dentro de nosotros, sino debe de ser una fe viva, una fe visible en nuestra vida, una fe que dé testimonio con nuestras acciones. El libro de Santiago, si no me equivoco, dice de que hay una pregunta ahí, ¿verdad? Que mostremos nuestra fe con nuestras obras. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de hacer esas buenas obras. Muchas de las cosas que nosotros, el Señor nos llama a hacer, debemos de hacerlas por fe. Si nosotros, en el tercer punto, debemos demostrar con hechos que nuestra esperanza es una esperanza viva, la cual afirma que nuestra creencia por fe de Dios, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos dará vida eterna juntamente con Él. Esa es nuestra fe. Y eso lo vamos a demostrar, como mencioné, con nuestras buenas obras, con hechos. Esa esperanza que nosotros tenemos. Una esperanza viva. Y la esperanza de nosotros es una esperanza que solamente por fe la podemos tener, como lo dice la palabra del Señor. Que Él nos ha dado vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, teníamos una muerte espiritual, Él nos dio vida. Y de esa misma manera, como Él lo ha prometido, dice que en la venida de nuestro Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos, dice, que estemos vivos, seremos levantados y nos encontraremos con Él. Si en verdad tenemos una fe genuina, como profesamos tenerla, pongámosla por obra y reconozcamos que no solo se trata de decir una simple palabra, tengo fe. Eso cualquiera lo puede decir. El mundo lo dice comúnmente. Tengo fe. Dice el borracho, tengo fe. ¿Cuál es la fe que tiene? Que va a conseguir para el trago el día de mañana. Dice el drogadicto, yo tengo fe. Dice el que va a ir a robar, tengo fe que todo me va a salir bien. No, debemos mostrar una fe genuina. Y la fe genuina nos va a dar una valentía. ¿Por qué? Porque todos aquellos que dicen tener fe, las personas que están en el mundo, son cobardes. Son cobardes. Yo experimenté la cobardía cuando andaba en el mundo. Incluso yo he dado testimonio que cuando creí en la palabra del Señor y sentí que el Espíritu Santo me había agarrado, quise huir. Pero gracias al Señor, a su misericordia y a su gracia, me guardó los días que anduve huyendo. Entonces la fe le da la valentía a uno
para asumir la responsabilidad que Dios le da a todo creyente. Todo el mundo dice tener fe. Ahora, la pregunta es, ¿la tienen? ¿Tienen esa fe? ¿Hacen lo que toma tener una fe verdadera? ¿Creer en la palabra de Dios? ¿Apartarse de todo mal? ¿Buscar a congregarse? ¿Buscar a conocer a Dios? ¿O simplemente dicen tengo fe y viven su vida como quieren? Todo el que tiene fe reconoce que tiene una responsabilidad como verdadero cristiano. Una fe fuerte. La responsabilidad que Dios nos ha dado la encontramos en la palabra de Dios. Una fe fuerte. La responsabilidad que Dios nos ha dado en esta lectura que tenemos. Dice, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Ayudar a los débiles en la fe. Y debemos de hacerlo sin ningún egoísmo y sin ninguna imposición. Debemos de hacerlo con paciencia, con amor, con consejo bíblico de la palabra del Señor. Esa es la tarea de todo cristiano. La tarea que Dios nos ha encomendado a todos los que hemos creído en la palabra del Señor y que hemos recibido el perdón de pecados, la salvación. Ahora, ¿cuál es el deber de todo cristiano? Que reconoce su debilidad espiritual, la cual está interrumpiendo su fe. También tiene una responsabilidad como la que tienen aquellos que están fuertes en la fe, ayudar a los débiles, soportar las flaquezas de los débiles. Los débiles tienen una responsabilidad y es recibir con paciencia y sin ningún resentimiento la guía espiritual de sus pastores. Recibir sin ningún resentimiento la exhortación. Recibir sin ningún resentimiento el consejo de la palabra del Señor. Ahora, poniendo en orden las responsabilidades de cada uno. Las responsabilidades del cristiano está fuerte en la fe. Y eso no es el estar fuerte en la fe, debemos de tener cuidado porque la misma palabra del Señor nos enseña que aquel que mira estar fuerte, que dice tener fe, mire que no caiga. Entonces, la responsabilidad de todos, tanto débiles como fuertes, es una responsabilidad, como mencioné, es individual. Una, y a seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Es importante que nosotros sigamos los consejos de la palabra de Dios. Puede ser que haya algunas diferencias en nuestro modo de pensar. Siempre ocurren estas cosas y vale recalcar que esa es la razón o excusa del mundo para causar divisiones entre parejas, entre negocios, entre amistades. Y por qué no decirlo, estas divisiones se ven hasta dentro de las iglesias. Hasta dentro de las iglesias. ¿Qué dicen los versículos 5 y 6 como los tenemos escritos? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime, dice, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos de recordar, la iglesia del Señor es una sola, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros.
Hay muchos miembros dentro de la iglesia, pero el cuerpo debe de ser uno solo, la iglesia, de la cual la cabeza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto requiere, hermanos, que tengamos fe, que tengamos fe. En El Salvador sabemos la plaga que ha habido, el problema de las pandillas. Y ellos no podían convivir juntos. Ellos se mataban entre sí. Se mataban por las diferencias, por las creencias, un grupo aquí, un grupo allá. Pero hemos visto cómo Dios hace las cosas a perfección. Ahora ellos están conviviendo juntos en una cárcel, revueltos, porque son seres humanos. Ahora nosotros, ¿cuál es la razón por la cual vamos a vivir en discordia dentro de las iglesias, teniendo diferencias, creyendo los mejores que otros, cuando la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de consolarnos, dice, debemos de consolarnos entre vosotros, que tengamos un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Y con qué propósito? Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante siempre que nos autoanalicemos y veamos cómo estamos con esa fe. Fortalezcamos nuestra fe con la palabra del Señor. El consejo para los cristianos de fe es a mantener esa fe fuerte, a que mantengamos nuestra fe fuerte, a vivir con nuestra esperanza viva y a mantener nuestra mirada en lo eterno, no en lo terrenal. Debemos de recordar que la palabra del Señor nos manda a hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni el ladrón mina y hurta. Pero como mencioné, los fuertes en la fe van a creer esto y se van a enfocar en las cosas eternas. Los débiles en la fe van a estar siempre pensando en hacer riquezas en esta tierra, en amontonar, aun cuando saben de que su prójimo, su hermano, está pasando necesidades. Prefieren amontonar y no ayudar al necesitado. Esa es debilidad de fe. Debemos de tener una fe genuina. Y si decimos que creemos en el Señor y que dependemos de Él, debemos de demostrarlo. Debemos de vivir siempre con una fe fuerte, con una esperanza viva y, como mencioné, siempre mirando al invisible. Nuestra mirada puesta en el eterno. Hebreos 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos de creer esta palabra y ponerla en práctica. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es el consejo para nosotros, el cristiano de fe, que cree estar fuerte, que persevera. Soportemos las flaquezas y ayudemos a los débiles para que ellos puedan fortalecerse por medio del consejo de la palabra del Señor. Ahora, el consejo para todos aquellos que viven sin Cristo, sin fe y sin esperanza, es decir, los inconversos, los que viven su vida como quieren y que solamente emplean la palabra tengo fe, deben de saber esto, que la verdadera esperanza solamente la van a encontrar en Cristo Jesús. Porque pueden tener esperanza en que el gobierno
cambie las leyes, pueden tener esperanza en que los males no van a llegar a su vida, pueden tener esperanza, pero todo está enfocado, esa esperanza, en lo terrenal, en lo que pueden ver a su alrededor. La esperanza verdadera la van a encontrar solamente en Cristo Jesús, porque lo que el mundo ofrece es pasajero y lo que Dios ofrece por medio de Jesucristo dura para siempre. Esa es la esperanza de nosotros, lo que nos mantiene con fe, la que nos guía cada día a seguir luchando. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Está fuerte o está débil en esa fe? El llamado es a que no nos aferremos solo a lo que podemos ver en esta tierra, sino a creer por fe. Todo aquel que está sin Cristo en su corazón, se les hace la invitación a creer en Cristo Jesús, a confiar en Él, y hasta entonces van a comenzar a vivir una verdadera fe. Hasta entonces van a comenzar a vivir y a experimentar la paz que el Señor ofreció. El Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo les haré descansar, dice el Señor. De esa manera nosotros hemos experimentado, todos aquellos que hemos creído, el descanso para nuestra alma, y de esa manera la puede experimentar aquel que crea en la palabra del Señor, que se presente delante de Dios con un corazón humilde, contrito y humillado, reconozca su condición de pecaminoso, reconozca esa condición pecaminosa, pida perdón por sus pecados y crea en la palabra de Dios, que Cristo vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos esa fe y esa esperanza de vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos, y esperamos, ¿verdad?, muy pronto volver con otra pequeña meditación. Bueno, nosotros, como creemos en la palabra del Señor, decimos pequeña meditación, aunque esto dure a veces 1 hora, 2 horas, puede durar, ¿verdad? Pero nos deleitamos haciendo el trabajo en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos.